¿Me escuchan? Buenos días. Buenos días, sí, ya está activo. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Buenos días, desde aquí de Cabespa queremos darle la bienvenida para este conversatorio sobre actualidad tributaria y alianza pública-privada. Con la licenciada María Carolina Cano, que es socia integrante del comité ejecutivo, y su experiencia está desarrollada en todo lo que es asesoría, planificación fiscal y financiera de empresas corporativas. Bienvenidos. Y posteriormente, creo que está así pautado, vendrá el señor Juan José Figueroa Torres, que ejerce su práctica profesional y financiera en el derecho corporativo. Bienvenidos a todos de parte de Cabespa. Bueno, muchísimas gracias. Quería agradecer la invitación que nos extendió la Cámara Venezolana Española, en especial, bueno, toda la directiva y fundamentalmente al señor Concepción, a Robert Concepción, quien ha motorizado este conversatorio. Como usted bien señala, los expositores serán JJ Figueroa, socio de la firma en el área del derecho corporativo, y la autora Carolina Cano, también socia y encargada del área fiscal y de planificación fiscal. De modo que les voy a ceder la palabra. Sí quería comentarles que al final de ambas exposiciones tienen toda la libertad para efectuar las preguntas que a bien tengan. Ok, vamos a proceder de inmediato a que inicien su presentación y bueno, después habrá una ronda de preguntas si es así. Gracias y buenos días a todos. Bueno, buenos días. Yo voy a empezar a compartir pantalla sin mayor dilaciones, que ya estamos con 10 minutitos de retraso, pero por supuesto mi nombre es María Carolina Cano, gracias a Cabespa y a Rafael Aneas, nuestro socio, por esta presentación. Y la idea de la mañana de hoy es pues hacer un paneo por las regulaciones vigentes en materia impositiva, que algunas de ellas han sido recientemente modificadas y por lo tanto merecen que les pongamos un poco de atención. También vamos a dar un vistazo acerca de lo que podríamos esperar durante el año 2023 en materia tributaria a la vista de lo que fue la agenda legislativa publicada por la Asamblea Nacional para el año 23. Sin perjuicio de ello, por supuesto, todos sabemos que la agenda legislativa no es una cosa cerrada, la agenda legislativa va moviéndose, pero sí que existe una agenda legislativa que no es muy ambiciosa en materia de leyes tributarias o de contenido económico, como lo vamos a ver, pero que efectivamente existe. Y una de las leyes en las que vamos a hacer quizás un poquito más de detenimiento en la exposición de la mañana de hoy, precisamente es la ley de armonización tributaria que está incluida en esa agenda legislativa. Bueno, un poco la agenda que vamos a recorrer hoy, vamos a hablar un poco de generalidades acerca de, bueno, puse impuestos sobre la renta, pero en realidad son nacionales. Vamos a hablar sobre el proyecto de ley de armonización tributaria, como les comenté. Vamos a hablar del IGTF y la recientísima exoneración y de los supuestos de no sujeción que fueron dictados en el decreto que salió publicado el pasado viernes. Vamos a recorrer un poco una problemática que está muy en boga por la raíz de una sentencia reciente de tribunales de la sala política, sí, creo que de la sala, es la problemática de FOSPUCA. Vamos a hablar un poquito de la LOCTI y la contribución especial al Fondo para la Ciencia, la Innovación y la Tecnología, y terminamos un poquito como que haciendo un resumen muy somero, porque evidentemente la profundidad de la exposición no nos permite en la escasa media hora que me voy a estar yo, digamos, fastidiando con esto, cubrir con demasiada profundidad todos estos temas. Entonces, a título de preámbulo, simplemente recordar que estamos actualmente en la primera semana en la que, de acuerdo al calendario de sujetos pasivos especiales, se están produciendo los vencimientos para presentar la declaración de impuestos sobre la renta.
y que ese lapso para presentar la declaración vence para todos los demás mortales que no somos contribuyentes especiales, gracias a Dios, el próximo 31 de marzo. Por supuesto, también está cercana la fecha para presentar la declaración de la contribución especial del Fondo Nacional Antidrogas y de la LOCTI, sobre la cual, bueno, vamos a añadir algunos comentarios particulares, porque esa fue reformada recientemente, pero, digamos, no me voy a adelantar, vamos a hablar de esa con mayor profundidad dentro de un ratito. Evidentemente, a título de información general, lo que les queríamos comentar es que hemos notado durante las últimas semanas y quizás en los últimos meses, digamos, un incremento en la actividad o una reactivación de la actividad fiscalizadora por parte, fundamentalmente, diría yo, del CENIAT, también por las municipalidades, pero el CENIAT está poniéndose bien activo. Creo que no solamente se están iniciando o agregando nuevos pedidos fiscales a procedimientos de fiscalización ya iniciados, en una actividad que no pareciera que nos puede sorprender mucho, no nos debería sorprender mucho. Lo que está pasando es que finalmente se dio un subidón, por llamarlo de alguna manera, en el tipo de cambio oficial. Todos sabemos que las sanciones, de acuerdo a un sistema perverso que trae el Código Orgánico Tributario, se ajustan en función de la unidad tributaria, por lo menos por lo que se refiere a los incumplimientos acaecidos con posterioridad a la reforma del 2020, y evidentemente esto hace muy apetecible imponer sanciones o efectuar fiscalizaciones cuyas sanciones van a estar atadas a una unidad tributaria actualizada o a un tipo de cambio que ha sufrido una importantísima apreciación en los últimos meses, ¿no? Esto nos lleva, por supuesto, a ahondar un poco acerca de uno de los temas que más nos han estado preocupando a los tributaristas y a nuestros clientes en relación con su situación tributaria, y que es relacionado con el sistema de ajustes que incluyó el Código Orgánico Tributario del 2014, que luego se modificó con el Código Orgánico Tributario del 2020. Este es un sistema que definitivamente permite y puede llegar a convertir un incumplimiento de deberes materiales, como por ejemplo una disminución ilegítima de ingresos tributarios porque el fisco me diga que no incluí determinados ingresos brutos dentro de mi base, o que no me acepta determinados gastos dentro de mis deducciones, en una contingencia fiscal de unas proporciones absolutamente inimaginables, ¿ok? Más allá de que haya que hacer un análisis casuístico, pues creemos que es importante que no perdamos de vista que esto es una situación absolutamente inconstitucional, que si bien no ha sido suficientemente analizada o acogida con ese beneplácito o con esa receptividad por los órganos de administración de justicia, llámese el Tribunal Supremo de Justicia, sí que preocupa mucho, porque esas fiscalizaciones, esas sanciones ajustadas de esa manera, pues definitivamente son sanciones que se convierten en confiscatorias, son sanciones que no respetan el principio de proporcionalidad ni de justicia tributaria, por supuesto no respetan a la capacidad contributiva, es decir, son sanciones que definitivamente van muy alejadas a lo que es la constitucionalidad de un sistema tributario. Quiero comentarles para cerrar, digamos, este comentario inicial, que es como general de la actualidad tributaria, que sí existe en ese análisis casuístico situaciones en las que, por ejemplo, uno hace el ajuste de movimientos acaecidos evidentemente usando la unidad tributaria ajustada, y resulta en unos montos que son muy superiores a si usáramos el otro sistema que trae el código, que es usando el tipo de cambio de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela, que es, por supuesto, una tendencia bastante perversa también, porque elimina el bolívar y se ancla en una divisa como sistema para actualizar bases imponibles o para actualizar sanciones en materia tributaria. Pero en definitiva, cuando uno hace ese ejercicio, hay situaciones en las que en base al tipo de cambio es mejor que la que hace en función de la unidad tributaria, ¿ok? En mi caso particular, en mis clientes, no ha pasado mucho eso en la práctica, pero sí está pasando, y ello podría entonces dar lugar a que se pretenda, a nivel de litigios en materia de contencioso tributario, quizás imponer o solicitar la aplicación retroactiva de la sanción en una digamos, uno de los casos excepcionales en materia tributaria, donde por supuesto priva
la irretroactividad, el principio de irretroactividad de aplicación de normas tributarias, salvo que, igual que en materia penal, cuando establezcan menor pena. Entonces, simplemente dejar eso allí un poco en la mira, porque creemos que es un dato bien importante, que si ustedes son sujetos a una fiscalización o a un procedimiento de verificación, que en verdad el llamado no es a, vamos a pensar cómo podemos defendernos o podemos hacer, digamos, lograr un beneficio, el llamado es a, existe eso, existe ese riesgo, la verdad es que es una carga administrativa importantísima, pero lo que tenemos es que tratar de mantenernos en la mejor digamos, situación de cumplimiento de nuestros deberes formales y materiales en materia tributaria. En segundo lugar, bueno, vamos a hacer mención a lo que está sucediendo en el ámbito municipal. Y aquí no solamente nos vamos a referir a la posible promulgación de la Ley de Armonización Tributaria, que es un proyecto que ya fue aprobado en primera discusión y está siendo discutido desde el año pasado, y es un proyecto que se incluye junto con el proyecto de reforma de la Ley de Contrataciones Públicas, de Ley de Comercio Digital y el proyecto de ley del Sistema Económico Comunal dentro de las leyes económicas que están en la agenda legislativa del año 2023, a la que antes nos hemos referido. No voy a ser exhaustiva, pues se trata aún de un proyecto en discusión, nos tocará desmenuzarlo y hacer críticas y etcétera, una vez que esté promulgado su texto definitivo. Simplemente queríamos comentarles que esta ley es un intento perfectible, perfectamente mejorable por desarrollar de manera legal un mandato constitucional que está pendiente desde el año 99, cuando se promulgó la última reforma de la Constitución, de precisamente, y dirigido el mandato constitucional, por supuesto, a los órganos legislativos constitucionalmente constituidos, para promulgar una normativa de armonización en materia tributaria que permita precisamente esa armonización entre los diferentes niveles de potestad tributaria que existen, es decir, entre el Poder Nacional, el Poder Estatal y el Poder Municipal. A título de antecedentes, simplemente recordarles que el caos y la inactividad legislativa, con la honrosa excepción y muy importante excepción de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que sí de verdad hizo un intento de armonización tributaria en materia municipal súper loable y muy efectivo y muy beneficioso, en fin, que ese caos y esa inactividad legislativa condujeron a que en el año 2020, muchos lo recordarán, se dictó en la defensa de este llamado Acuerdo de Armonización Tributaria a raíz de unos casos que se ventilaron desde el punto en el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, yo recuerdo que hicimos ponencias en esa oportunidad y decíamos, tenemos un buen puerto, pero vamos por un sendero totalmente equivocado, porque estábamos permitiendo que esa labor de medio armonización tributaria se llevara de la mano del Tribunal Supremo de Justicia, que por supuesto no tiene ninguna capacidad para hacer aquello. Entonces, evidentemente, cuando tenemos ahorita una ley en discusión de la Asamblea Nacional que efectivamente se ha recibido, yo creo que por eso se retardó su promulgación, que ha sido objeto de discusión, que ha llamado, digamos, a la intervención de muchos sectores del país, que va a ser promulgada a través de los órganos legislativos competentes, pues evidentemente eso es algo que debemos celebrar, ¿no? La promulgación de una ley de armonización tributaria es, por supuesto, la respuesta a lo que sin duda era y sigue siendo una necesidad urgente, como es lograr la armonización tributaria, y que se acabe con este desorden que, hay que decirlo, es el propio régimen el que incentiva cuando se prohíbe el uso de la medida tributaria como medida de cuantificación de sanciones, de bases imponibles y de cualquier otra cosa en materia estatal o municipal. Lo que se hizo con ese acuerdo, y la verdad es que la tendencia un poco perversa en esto, fue usar el petro, en este caso, en sustitución de cualquier unidad tributaria, o simplemente las ordenanzas y los municipios se han puesto súper creativos, y entonces todo el mundo dice una unidad de medida distinta, otros usan el petro, muchos usan el petro, lo he visto hace poco en Sucre, por ejemplo, usan el petro para cuantificación de sanciones. En definitiva, lo que hizo esto fue tratar de solventar por la puerta de atrás todos los problemas que tiene una dolarización de facto, que no ha sido reconocida por falta de voluntad política de reconocer la dolarización, y por supuesto también, tampoco tenemos que olvidarlo, tratar de evadir un poquito las sanciones de la OFAC. Entonces, este proyecto de ley, que por una parte, como
como ya lo digo, celebramos, pues sin duda es una buena noticia que estemos trabajando apegados al principio de reserva legal, aunque ya vamos a ver por qué digo que es el gran ausente, lo digo en esta lámina. Pues vaya a ser un pequeño recorrido. He recogido en un par de láminas de cuadro pros y contras que les voy a ir contando a medida que avanza la exposición. En este sentido, pues valoramos las disposiciones generales del texto, que no solo reproducen los principios generales del sistema tributario, sino que también contribuyen a precisar los alcances, las limitaciones y el correcto sentido de la aplicación de estos principios. Sin embargo, en el proyecto también se prevé una especie de delegación como que demasiado evidente en cabeza del Poder Ejecutivo o de órganos creados y supervisados o adscritos a figuras del Poder Ejecutivo, de ministerios, y esto no debería ser así. El Poder Ejecutivo solamente debería conservar o ejercer una actividad de aplicación y desarrollo supeditada a lo que establezca el legislador. Por otro lado, observamos que este proyecto no incluye dentro del alcance de la armonización, y esto es una de quizás de las críticas más importantes, a los impuestos, nacionales, ¿ok? A los impuestos desarrollados por la potestad tributaria nacional, con lo cual, por supuesto, no atiende a una visión global del sistema tributario. Por ejemplo, el proyecto, por una parte, prevé la publicación de las tasas de servicios públicos estatales y municipales, pero no hace lo mismo con respecto a las tasas por servicios públicos del Poder Nacional, que en muchas ocasiones aumentan sin que uno ni siquiera se entere. Y una cosa muy importante, pero que voy a tocar muy de soslayo, tampoco vemos aquí ninguna voluntad para ver qué vamos a hacer nosotros con ese poco de leyes que han creado impuestos que nos dicen después, en absoluta y franca violación de lo que dispone la ley de impuestos sobre la renta, este tributo no es deducible de impuestos sobre la renta. Todos sabemos que la ley de impuestos sobre la renta autoriza como una deducción los impuestos pagados durante el ejercicio, con excepción del mismo impuesto sobre la renta. Pero todos sabemos también que la ley del impuesto de los grandes patrimonios, la ley de transacciones financieras, las contribuciones especiales, excepto la del FONACIT, creo, todas dicen, y tienen una normita allí que dice, esta no la vas a deducir del impuesto sobre la renta, de manera que se pierde la oportunidad quizás de poner el cascabel al gato en un tema que realmente es muy problemático y es muy sencillo. Decimos por otra parte que este proyecto de ley peca de centralismo y de ejecutivismo. El ejecutivismo es una palabra medio rara que estoy usando acá, pero lo que quiero decir es que se está delegando en el Poder Ejecutivo o en órganos y que se concentran en demasía de las funciones de consulta y de propuesta de normas y medidas en un órgano que se llama el Consejo Superior de Armonización Tributaria, que es un órgano rector y adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas. A este órgano se le delega unilateralmente la atribución de establecer parámetros tan importantes como el clasificador de actividades económicas para cuantificar el impuesto a las actividades económicas, el impuesto municipal a las actividades económicas, y las tablas de valoración de valores inmobiliarios para la determinación y pago del impuesto sobre inmuebles urbanos. Pensamos que el texto final que se termine promulgando debería, en cambio, propiciar una mayor intervención tanto de la propia Asamblea Nacional como, por supuesto, de los estados y los municipios, para poder realmente lograr una armonización tributaria enmarcada dentro de los límites de la reserva legal. El proyecto se extiende con buenos propósitos a colocar topes a las bases imponibles y a las alícuotas de los tributos municipales, establece criterios para regular el cobro de servicios públicos, simplifica un poco los trámites en las administraciones tributarias municipales para tratar de dar un poquito de mayor fluidez a la actividad económica, propicia un registro común de contribuyentes que va a ir de la mano con el creado por el CENIAT, por supuesto, con el Poder Ejecutivo, habla y regula acerca de la duración de las licencias para el ejercicio de actividades económicas, de comercio, servicios y de industria similar. Pero nuevamente encontramos en su texto la necesidad recaudatoria de la mano del fenómeno de la dolarización. Pues aunque se prohíbe el cobro de los tributos estatales y municipales en moneda extranjera, se les permite a los estados y a los municipios utilizar otro adefesio que llaman unidad de cuenta dinámica, que permite tomar como referencia para el cálculo de los tributos, accesorios y sanciones el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela.
Es decir, desechamos nuevamente el uso de la unidad tributaria como medio de actualización de las obligaciones tributarias o de determinación de las obligaciones tributarias. Violamos el artículo 318 que establece cuál es la moneda de curso legal, el bolívar, y además seguimos la dañina tendencia que les comentaba antes, que fue impuesta por el Código Orgánico Tributario del 2020, en relación con la supresión de la unidad tributaria para actualizar todo, que siempre fue lo que se usaba en materia de actualización de obligaciones públicas sin atentar contra la moneda nacional. Entonces, todas estas modalidades que se alejen del uso de una unidad tributaria que no debería haberse quedado rezagada y sin publicar durante tantos años, realmente pensamos que son la respuesta, digamos, de que estamos vencidos respecto de dos fenómenos económicos que han sobrepasado a este régimen, como son los fenómenos de la hiperinflación y de la dolarización. El proyecto, creo que puedes pasar el lápiz. El proyecto establece el porcentaje del 3% del ingreso bruto como tope para el impuesto municipal a la actividad económica de industria, comercio, servicios o de índole similar, el IAE. Pareciera que es razonable, pero podría no serlo así. Eso hay que tomarlo, digamos, a beneficio de inventario y revisar cuáles eran los parámetros que estaban en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que, como les decía antes, fue bastante buena y bastante positiva, y también habló de las alícuotas máximas. También, aunque nos parece positiva la regulación general de las tablas de valores y avalúos en el impuesto de inmuebles urbanos, consideramos que el establecimiento de esas tablas y la revisión de esos topes por este órgano ejecutivo, pues no viola un poco el principio de reserva legal. En definitiva, pensamos que en las tasas de servicios estatales y municipales se debe usar la unidad tributaria porque este es el factor técnicamente adecuado y legalmente admisible para actualizar, cuantificar las obligaciones tributarias. Como comentario final en relación con este proyecto, para seguir un poco el paneo de la actualidad, creemos que es importante hacer énfasis en la norma del artículo 50 del proyecto, que habla del timbre fiscal, que recordarán que es una de las especies fiscales cuya recaudación está atribuida al poder estatal. Entonces, esta ley dice que trata de precisar la verdadera naturaleza del timbre fiscal como medio de pago de tasas o retribución por servicios y trámites administrativos. Consideramos positivo que se coloque un tope al cobro mediante timbres fiscales, responder a ello a la unidad tributaria y no a la moneda extranjera de mayor valor. Pero tenemos que tampoco, digamos, bajar la guardia con relación a este tema del timbre fiscal en la ley de armonización, porque está prevista una imposición de pagos a través de timbres fiscales electrónicos en todos los estados y, a ver, esto no está adecuado con lo que hace el Poder Nacional. Esto puede tener, pensamos que eso es perfectible, por supuesto, pero que puede traer algún tipo de problema. En estas dos láminas que acabamos de pasar, simplemente están esquematizadas lo que hemos considerado aspectos positivos y aspectos negativos y que acabamos de recorrer. Bueno, no podemos, en una charla que hemos titulado Actualidad Tributaria, no podemos dejar de referirnos en este paneo al tema de las tasas. Y específicamente queremos hablar acerca de las tarifas de servicio de aseo urbano y domiciliario, sobre todo por la actualidad que presenta el caso de Fospuca. No sé si habrán leído en prensa, pero hay una sentencia relativamente no, bastante reciente, tanto como el 9 de febrero del 2023, en una demanda que introdujo Fospuca, que como saben es una empresa totalmente privada, que tiene, digamos, la concesión, bueno, no quiero entrar a una consideración desde el punto de vista de la naturaleza jurídica de esta tarifa, porque lo que se cobran es unas tarifas que están publicadas en su página, y hay una discusión que definitivamente excede al alcance de esta intervención, pero simplemente, independientemente de que se trate esta tarifa que se paga por Cuba de una tasa, de un precio público, y que por ello, eventualmente y como tributo, debería ser regulado a los parámetros del Código Orgánico Tributario, que no ha sucedido, lo que en la práctica sí está pasando es que hay juicios iniciados en contra de contribuyentes en jurisdicción civil, en el curso de los cuales se obtienen unas medidas preventivas cuyos montos cuyas consecuencias son realmente muy duras,
Pero además se da paso también, o se ha dado paso a situaciones sumamente arbitrarias en las que los municipios han pretendido limitar o incluso impedir la posibilidad de que un contribuyente pague sus impuestos municipales, le hace impuesto a la actividad económica fundamentalmente, bajo el pretexto de que no le estás presentando una solvencia de fortuna. Entonces, definitivamente, más allá de que esta entidad esté prestando un servicio público y por ello, digamos, esta confusión a nivel de naturaleza jurídica que se pueda presentar, más allá de que esta empresa se apoye en los órganos de recaudación o las empresas que son contratadas por los municipios para recaudar los impuestos municipales, pues evidentemente lo que no tiene ningún sentido es que bajo ese supuesto, bajo ese subterfugio, se impida a una persona cumplir sus obligaciones tributarias municipales a tiempo, con lo cual lo que hacen es, evidentemente, el jueguito está clarito, pues, te pongo en incumplimiento, incurres en un retraso, yo te multo, te ajusto la multica con el tipo de cambio, y bueno, la verdad es que esto es una situación absolutamente irregular que debería también ser objeto de alguna consideración en este proyecto de ley de armonización tributaria que acabamos de comentar. Luego, un poquito esa misma tendencia rentística y, la verdad, ¿por qué no reconocerlo? La necesidad de atajar la pérdida fiscal que genera la dificultad de pechar las operaciones en divisas en una economía dolarizada de facto, en el que el nivel transaccional en moneda extranjera es de mayor del 80%. Pues también marcó el rumbo que todos recordaremos de la última reforma de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras, que ya no es dirigida a las grandes transacciones financieras, y sobre todo que incluyó como hecho imponible los pagos en divisas. Todos recordamos que el revuelo que se hizo, porque además la tarifa es del 3% en lugar del 2%, que era la aplicable para todos los demás casos de transacciones financieras o de débitos, y el único contribuyente era el sujeto pasivo especial. Ahora no, ahora esta ampliación, digamos, de los supuestos de los hechos imponibles que se trajo en esta última reforma, trae como consecuencia que cualquier pago que se haga en divisas pues va a llevar un 3% de impuesto al IGTF. Entonces, en este punto simplemente decirles que celebramos que aunque un poco tardía, porque les cuento que estábamos todos los tributaristas el viernes, así como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, en un adefesio de decreto, con una pésima técnica legislativa, por lo menos lograron extender el beneficio de exoneración y de los casos de no sujeción, que permiten que las operaciones de compra, por ejemplo, las operaciones de compraventa de divisas en el mercado cambiario efectuadas por personas naturales jurídicas no estén pechadas, tampoco están pechadas las operaciones o los pagos que se hagan con cargo a cuentas mantenidas en el extranjero mediante uso de tarjetas de crédito o débito que pasen por puntos internacionales autorizados. Y digamos, se mantuvo un poquito este tema de no sujeción, los casos de no sujeción en un decreto, desde el punto de vista de técnica legislativa, pues chocan un poquito en el cerebro, pero así, eso pasó, y eso está. Hoy, antes de venir me levanté con una noticia que está en Twitter. En realidad, los sectores productivos del país, la Cámara, muy activa la Cámara de Comercio, mi amigo y colega Leonardo Palacios, encabezando un poquito los titulares en ese sentido, están pidiendo a gritos la derogación de la ley de impuesto a las grandes transacciones financieras. Es un impuesto sumamente regresivo, tiene demasiados años, y esto no es un tipo de impuesto que debería mantenerse durante tanto tiempo en el tiempo, valga la redundancia, o por lo menos que este 3% no se baje la alícuota. Realmente pareciera que el sector productivo del país está acusando un golpe importante por la exposición a este decreto, a este impuesto. Luego voy a referirme muy someramente al caso de la LOCTI. Esto es una contribución para fiscal. En la última reforma que se publicó en abril del 2022 se cambió un poco, se cambió el tema de quiénes eran contribuyentes. Ahora van a ser contribuyentes de esta contribución quienes ganen más de 150.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor. Entonces, hay un problema porque además en esta última reforma se cambió el periodo fiscal de anual a mensual,
Y por supuesto, esto lo traigo a colación porque por lo menos para todos los contribuyentes que tenían su ejercicio fiscal coincidente con el año civil, la primera oportunidad en que se debió pagar la contribución por periodos mensuales fue enero del 2023, ¿ok? Y voy a poner esos ejemplos así porque es la mejor manera de verla. Un poco, si lo tengo que cumplir en enero, ¿cómo hago para determinar si yo era contribuyente o no era contribuyente? Ya, o sea, casi que 5 días después que cierro el ejercicio, yo tengo que saber si gané más de 150.000 veces el pronóstico de cambio oficial. O sea, se han presentado problemas prácticos para la correcta aplicación de la reforma. El hecho de que hasta ese momento el periodo fuera un periodo anual supone, como les digo, que para cualquier contribuyente cuyo periodo era coincidente con el año civil, la primera oportunidad fue enero. Honestamente, al momento de escribir estas líneas y de preparar esta charla, no sabemos si ha habido pretensiones de exigir mensualmente la contribución respecto de periodos anteriores de cualquier contribuyente. Tampoco sabemos cómo los contribuyentes que no tenían periodos coincidentes con año civil lo han manejado, pero digamos que es algo que tenemos que tener en la mira. Más allá de eso, esa reforma, como les digo, modificó quienes se consideraban contribuyentes y trae algunas tarifas, subió las tarifas, cambió las tarifas, que se establecen diferenciales entre el 0,5 y el 2%. El 2% se le aplica a los contribuyentes dedicados a actividades de casino, bingo, o vinculadas con comercio expendio de alcohol, tabaco. Cuando se trata de actividades económicas vinculadas con hidrocarburos, es el 1% si son empresas de capital privado y 0,5 si son empresas de capital público, o de 0,5 para cualquier otra actividad. Ya terminando, solamente me queda hablarles de algunas disposiciones, otras disposiciones que están vigentes. Bueno, ahí están 2 decretos de exoneraciones en materia tributaria. El primero es un decreto de exoneración de impuestos para la importación de unos bienes que están listados en él, evidentemente no voy a entrar en el detalle. El segundo, una reforma de un decreto de diciembre del 2016, en la cual se establecían lineamientos de aplicación para los aranceles de importación y exportación. Luego, más reciente, el 13 de enero del 2023, se publicó el decreto 4767 que tenemos en la lámina, que exonera del pago de impuesto al valor agregado, impuesto de tasa de importación, o sea, de todos los impuestos, y hace específica mención, por cierto, al impuesto de las grandes transacciones financieras, a todas las actividades de importación definitiva y ventas realizadas en el territorio nacional de combustibles derivados de hidrocarburos y de sus insumos, etc. Luego, el decreto 4766 del lunes 9 de enero, que fue publicado en Gaceta 4525, sobre optimización y dinamización de procesos de exportación. Entonces, allí en ese decreto se mantuvo la vigencia de disposiciones aplicables en materia de regímenes legales para la exportación, ¿ok? Tiene por finalidad este decreto precisamente tratar de que la actividad exportadora en general se vea estimulada y facilitar los trámites, por lo menos para aquel exportador que se haya inscrito en la llamada VUCE o Ventanilla Única de Comercio Exterior. Otras disposiciones que yo digo para no perder de vista, bueno, sabemos todos y probablemente es el preámbulo, quizás a pedir de boca para darle la palabra a mi socio en materia de alianzas públicas y privadas, porque creo que los efectos que va a traer estos acuerdos, el Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones entre Venezuela y Colombia, que lo he seguido de cerca porque colaboro activamente en CADPOL, soy directora de allí, pues se dictó el Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones entre Venezuela y Colombia. También en el marco de un convenio internacional de ALADI se hizo el Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica número 28. Lo que se está tratando es de buscar rápidamente las oportunidades para lograr un incremento del comercio binacional. Por supuesto, eso va a dar pie a que se hagan, bueno, en el mejor que esperamos, a que se aumente el nivel de inversiones, por lo menos desde el lado de Colombia, pero digamos que es un ejemplo que podemos tener allí presente y seguir de cerca los resultados de ese proceso.
Y ya para finalizar, bueno, mira, hay que no perder de vista qué va a pasar con este proyecto de ley de comercio electrónico que está en la agenda legislativa. El proyecto de 2014 nunca se ha hecho nada, materia difícil, quisquillosa. Pues qué va a pasar con la reforma a la ley de contrataciones públicas y a la del poder comunal incluidas en la agenda legislativa. Bueno, yo con esto creo que cierro mi exposición, les doy las gracias, quedo pendiente si tienen alguna pregunta para el final de la exposición y deseo la palabra con vosotros. Gracias. Muchísimas gracias, María Carolina. Bueno, muchas gracias a Vespa por la oportunidad de permitirnos conversar un poco sobre estos temas. Ya María Carolina conversó sobre la actualidad tributaria. Me toca a mí hablarles un poquito sobre las relaciones público-privadas. Vamos a esperar un momento para compartir pantalla la presentación. Vamos a tirar la lámina. Digamos, el contexto de esta breve exposición, yo quería primero resaltar la condición del Estado venezolano como gran propietario de los bienes y servicios y empresas en Venezuela, en un contexto histórico, digamos, la historia reciente, en los últimos 20 años, pasamos de un Estado muy activo, con mucho flujo de caja, y eso trajo como consecuencia que fuese muy activo en el tema de nacionalizar empresas, nacionalizar bienes, un Estado expropiante, para luego pasar los últimos años a tratar de incentivar la participación de los privados digamos, como factor económico dentro de la dinámica nacional. La realidad económica del país es que el Estado necesita monetizar esa gran cantidad de bienes y servicios y de empresas que tienen su haber, y encuentra que el sector privado, antes un tanto atacado, ahora pasa a ser protagonista, y el Ejecutivo ha tratado de implementar algunas políticas para incentivar esa participación. Como veremos más adelante, creo que con poca eficiencia, ya veremos por qué, pero digamos, entiendo que es su verdadero interés. De otra parte, tenemos un sector privado al que Venezuela siempre, por razones naturales o por razones de incluso su posición geopolítica en Latinoamérica, además de su representado históricamente en Latinoamérica, siempre es un foro interesante para el inversionista y para el privado participar en negocios en Venezuela. Obviamente, el sector privado son cautelosos, el capital privado es muy cauteloso, y al invertir o al considerar un territorio para su inversión, considera dos aspectos fundamentales. El primero es la proyección del retorno de su inversión en el corto, mediano o largo plazo, y de otra parte lo que se llama la tasa de descuento del país del que se trate. Eso da como resultado que Venezuela, sí, en términos relativos es barato invertir en ella, no hay duda que el riesgo del país es alto, y por tanto, digamos, eso hace que el inversionista privado sea cauteloso. En resumen, lo que me propongo en esta breve exposición es explicar brevemente cuáles son las garantías constitucionales y legales que de alguna manera benefician a esa inversión, o deberían beneficiar a ese inversionista, o incentivarlo para participar en la economía venezolana, analizando tres cuerpos normativos fundamentales, para contrastarlo con lo que ocurre verdaderamente en la práctica, con regímenes especiales que tienen aplicación representados prácticamente con la ley antieuropea. Brevemente, la Constitución de la República, digamos, establece una garantía especial, un privilegio, digamos, base para cualquier tipo de relación, que es que el Estado venezolano o la República se constituye un Estado social de derecho y de justicia como vértice para garantizar a los partícipes en los negocios de Venezuela de que se le garantice la libre iniciativa privada, libertad económica y el derecho de propiedad. Indudablemente, estos derechos están sujetos a un interés público, interés general, no son garantías absolutas, pero que en la práctica deberían ser garantías para los particulares. A la misma vez, esa misma Constitución, sobre la base
de ese régimen social de derecho y de justicia, promueve o considera la iniciativa como elemento fundamental para el desarrollo armónico de la economía nacional y finalmente como un elemento determinante para la consideración de los privados en la participación de la dinámica económica nacional. La propia Constitución le garantiza dos principios elementales. Uno, por una parte, que todos somos iguales ante la ley y que la inversión nacional, privada o extranjera recibirán siempre el mismo trato. No habrá distinciones. Eso, digamos, son las premisas fundamentales que establece la propia Constitución. Luego tenemos como primer cuerpo normativo vigente de 2014 la ley de contratación pública. La primera característica que va a ser común a los tres decretos, a los tres leyes que vamos a analizar previamente en esta ocasión, es que vienen, su naturaleza es que son decretos ley, dictados en el marco de una ley habilitante por el Ejecutivo Nacional y que tiene el mismo rango o valor o fuerza de ley. Lo veremos más adelante cuando denunciemos algunas buenas prácticas que nosotros plantearemos como recomendación de lo que debería ocurrir. Destacaremos que el hecho de que sea a través de decretos ley no es la mejor manera de incentivar a los particulares a participar en estos temas, por cuanto generalmente son como cuerpos normativos sorpresas que no obedecen a un debate nacional del cuerpo legislativo, del cual debería ser naturalmente la fuente de este tipo de cuerpos normativos. Esta ley de contrataciones públicas regula la actividad del Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras. Establece en la propia ley un régimen excepcional de no aplicación y fundamentalmente tiene que ver con los acuerdos internacionales entre la República y otros estados, y agrego yo en este caso, o entes de derecho internacional público. Y lo agrego particularmente porque, como ustedes saben, en la actualidad está presente lo que está ocurriendo en las negociaciones en México y se ha hablado y se ha dicho que parte de algunos recursos muy importantes que tiene la República en el exterior se ha considerado que sea a través de la ONU que se administren esos recursos, a través de lo que se ha llamado el Fondo Humanitario, que lo veremos en una larga más adelante. El otro régimen de excepción lo establece también, que no aplica esta ley de contrataciones en el marco de acuerdos internacionales. No aplica en el caso de arrendamientos de inmuebles y no aplica al patrocinio en materia deportiva, artística, literaria, científica o académica. Siguiente lámina. Esta república clásicamente establece los concursos, los modos de selección de los contratistas, establece 4 grandes criterios: concurso abierto, consulta de precios y contratación directa. Veremos en la siguiente lámina, cuando tratemos de una ley especial que está ocurriendo, que de alguna manera en la actualidad la ley de contrataciones públicas ha perdido cierta vigencia. ¿Por qué? En la práctica. ¿Y por qué lo destaco? Porque, digamos, el Estado y las empresas del Estado y los institutos del Estado han considerado otros cuerpos normativos como base, como título jurídico para establecer sus relaciones, como lo veremos más adelante. Probablemente hace 10 años, cuando no existía este otro cuerpo normativo, la ley de contrataciones públicas tenía mucha más participación, lo cual no ocurre ahora. Cuando nos encontramos en contrataciones públicas que tienen por objeto la prestación de un servicio público o la construcción de una obra de tal envergadura que esté destinada a la prestación de un servicio público, generalmente esos contratos tienen unas particularidades específicas, como son las cláusulas exorbitantes implícitas que tiene el significado en un doble propósito, que es que el Estado o el ente contratante siempre tendrá un derecho de modificar o variar los términos del contrato e incluso tendrá hasta la potestad de terminarlo anticipadamente o de incluir otros participantes dentro de la relación contractual. Esos son, digamos, potestades que estén o no escritas en el contrato, se lo reserva el ente público contratante. La contrapartida de este derecho de la administración es que el contratista o particular siempre tendrá derecho o bien a una justa indemnización en el caso de la terminación anticipada del contrato, o bien a través del respeto de lo que se denomina la ecuación económico-financiera del contrato,
que se le mantenga el derecho de recibir un retorno de su inversión y una ganancia razonable. Como veremos en la siguiente lámina, les comentaba hace un minuto, esta ley tiene unas excepciones importantes. Y me refiero a la ley que promueve y regula las nuevas formas asociativas conjuntas entre el Estado, la iniciativa comunitaria y privada para el desarrollo de la economía nacional. Bueno, la ley, el nombre es bastante largo, yo voy a hacer con esta exposición la voy a denominar la ley de nuevas formas asociativas. Esta es una ley que vigente desde el 2012, de nuevo, es un decreto ley dictado por el presidente Chávez en su momento. Su propósito es regular nuevas formas asociativas de transición al socialismo y crear nuevas formas de propiedad. Establece legalmente que el Estado siempre participaría en estas nuevas formas asociativas con un mínimo del 40%. Establece tres grandes formas, que es la alianza estratégica, las empresas conjuntas y los conglomerados. La ley me explica mucho cuál es el rango o característica especial de estas tres formas asociativas. A mí se me ocurre que la característica principal de cada una de ellas es el rango de intensidad o no en la relación entre el particular y el Estado o el ente contratante de que se trata. Es decir, alianza estratégica se me ocurre más, la asimilo más a un consorcio, es decir, donde cada parte que participe en ese negocio mantendría su personalidad jurídica, pero que se asocia con un ente del Estado para emprender un determinado negocio. Las empresas conjuntas lo asocio un poco más a una mayor intensidad en esa relación, donde probablemente pueda ser el caso de que se cree una persona jurídica en particular que emprenda el negocio de que se trate. Y los conglomerados es cuando existe un conjunto de participantes, donde incluso pueden haber varias empresas del Estado o entes del Estado, y también de la otra parte puedan haber varios privados que participen en la explotación de un determinado negocio. Hace unos años, yo recuerdo cuando en el año 2012-2013, PDVSA lanzó una licitación donde muchos proveedores de un determinado producto, americanos y europeos, participaron en una licitación y donde de alguna manera era un contrato donde periódicamente PDVSA solicitaba cotizaciones y en la medida en que se presentaban las necesidades de estos privados, obtenían una relación particular bajo un contrato marco. Este ejemplo, digamos que lo vimos que ocurría en la práctica antes con frecuencia, lo asocio un poco con una especie de contrato plurilateral, donde existen varias partes que con un propósito más o menos común. Estas formas asociativas, cuando contratan con el Estado, logran excluidas de la aplicación de la ley de contrataciones públicas, un poco lo que destacaba anteriormente, que este factor de excepción ha hecho que esta ley, en la práctica, o por lo menos en lo que nosotros conocemos, ha servido de título jurídico para muchos entes contratantes y para muchos particulares a la hora de tener relaciones con el Estado. Un caso emblemático es lo que ocurre en la administración del puerto La Guaira, el contrato que concede la administración, el título jurídico, según el propio texto, es precisamente esta ley. También nosotros tenemos experiencia con institutos del Estado, con empresas del Estado, cuyo, vamos a llamarlo, si cabe la palabra, cuyo caballito de batalla es este título legal sobre el cual genera la relación contractual. Al final, ¿qué ocurre? Que, digamos, como la ley es muy general, el ingenio de las partes, tanto del particular como del ente contratante, de alguna manera es el límite para determinar el alcance de lo que se proponga en un determinado caso, que va desde la construcción de una obra hasta la administración de un determinado servicio o una mixtura de ambas. Finalmente, la propia ley establece otros estímulos, créditos, fondos especiales, tasas y condiciones preferenciales, acceso a planes de compra directa del Estado. Esto, digamos, esta ley es del 2012, probablemente hoy no haya muchos planes de compra del Estado, quisiera, pero está en letra de la ley. Si quiere pasamos a la otra lámina. El otro cuerpo normativo que yo a propósito quise destacar aquí
poco para contrastarlo con la ley anterior de nueva forma asociativa, es la ley orgánica sobre la promoción de inversión privada bajo el régimen de concesión, que es del año 99, dictada por el presidente Chávez, una de las primeras leyes, digamos, de importancia que dictó el presidente Chávez en su día. Lo destaco por dos cosas. Uno, que está vigente, no hay ninguna ley, digamos, le enseñaron a uno de la Facultad de Derecho, las leyes se derogan por otras leyes o tácitamente por otras regulaciones. En este caso, hasta la investigación que nosotros hemos hecho, no ha habido una derogatoria expresa ni no expresa de esta ley. Establece unos principios fundamentales como son la garantía de incentivos para la promoción de la inversión privada, el desarrollo de la infraestructura de los servicios públicos nacionales, mediante el otorgamiento de concesiones. Y el particular tendrá derecho a recuperar su inversión y a recibir una utilidad, bien a través de tarifas, precios, peajes, de la forma que defina con su contraparte la contraprestación que recibirá por haber tomado el riesgo y haber invertido bienes, trabajo y esfuerzo en la prestación de un servicio público de mercado. Generalmente esto está asociado a un tiempo para que le garantiza a ese particular a recuperar su inversión. La ley habla de 50 años con posibilidad de renovación. Las formas contractuales son variadísimas. Hay una superposición, y la superposición que quiero destacar es que lo que nosotros hemos visto en la práctica es que a través de la ley de nuevas formas asociativas, lo que está ocurriendo conceptualmente son contratos de concesión. Aquí se ha hecho un esfuerzo, digamos, que no nos guste, en cambiar la nomenclatura de los conceptos de las cosas. Aquí, por ejemplo, en cualquier reunión con un funcionario público es mala palabra nombrar la palabra privatización. Entonces ellos hablan de alianza, ellos hablan de sinónimos para hacer un esfuerzo de que esto no se trata de una concesión pública. Bueno, en ese sentido, lo que en la práctica trato es que tú vas al Centro de Inversión Internacional de Inversión Productiva y entonces el título sobre el cual hablas es sobre la ley de una forma asociativa y no se le ocurre a uno mencionar la ley de concesiones. Pero cuando vas a analizar el modelo de contrato que te suministra para establecer cualquier relación, que si ya le ponen el título que es en ejecución a la nueva ley de formas asociativas, en definitiva las normas y las cláusulas son las típicas de un contrato de concesión. Pasamos a la brevemente, nosotros, digamos, dicho lo cual, en estos tres principales cuerpos normativos nacionales que están vigentes, antes de pasar a lo que creemos que lo que ocurre en la práctica y lo que de alguna manera, en lugar de incentivar, más bien aleja al inversionista, enunciamos estas 8 ideas sobre lo que creemos deberían ser unas buenas prácticas institucionales para, digamos, verdaderamente incentivar al privado, a los particulares a participar como actor económico dentro de la dinámica nacional. La primera ya la destacamos antes respecto a la reserva legal, digamos, rescatar la importancia de que sea la Asamblea Nacional en materias propias del poder público, que son fundamentalmente estas contrataciones públicas, en materia fiscal, que como vino María Carolina, le concede a los particulares por lo menos un anuncio de lo que va a venir y eso lo va a tomar decisiones considerando lo que se espera que venga. No abusar la potestad del reglamento, que el Ejecutivo, digamos, respete el espíritu, propósito y razón de las leyes, que esas leyes sean producto de un debate nacional donde participen, digamos, los gremios, los verdaderamente interesados. Luego es importantísimo que exista un fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, que se respete el debido proceso y que se considere el arbitraje nacional extranjero como medio idóneo para resolver los conflictos. ¿Qué ocurre en la práctica? Que en Venezuela hay una tendencia, en materia fiscal es evidente, por ejemplo, donde hay una tendencia que la administración es juez y parte, donde ella misma revisa sus propias decisiones con carácter casi que de cosa juzgada. Eso, en lugar de incentivar, lo que hace es alejar la inversión. En materia, por ejemplo, de la ley antibloqueo, como lo veremos más adelante, el Ejecutivo Nacional tiene unos poderes exorbitantes, prácticamente sin ningún control posterior,
hay un poder judicial bastante debilitado o influenciado por las políticas del Ejecutivo Nacional. Y, digamos, el arbitraje, si bien Venezuela tiene tratados bilaterales vigentes de protección de inversiones, ha dado unas señales un poco, cuando denunció el tratado de Washington sobre el CIADI como mecanismo de resolución general de conflictos en el tema de protección de inversiones, da una señal no muy buena a efectos de ese inversionista extranjero que está considerando o que podría considerar a Venezuela como alternativa para invertir. En el caso de Cabespa, destacamos que España sí tiene un tratado de protección de inversiones vigente, de manera que eso de alguna manera garantiza, o por lo menos es un elemento positivo a la hora de la consideración de invertir o no en Venezuela. Como una premisa general de estas buenas prácticas, como un buen plan de acción, nosotros hemos considerado que los grandes partícipes de la política y de la economía nacional le hacen hacer un pacto institucional público. Digamos, esto es una carta al niño Jesús, donde a través de eso con el carácter de ley se pudiera considerar la invariabilidad de unos términos mínimos por un tiempo determinado, donde la contratación con el Estado en materia fiscal y en materia de inversión tenga un lapso de invariabilidad para que de alguna manera el inversionista, que es cauteloso y que tenga una práctica, digamos, de planificación, pueda considerar los elementos para calcular su retorno de la inversión en un tiempo razonable. Dicho lo que, digamos, el deber ser, las garantías que deberían funcionar, nos encontramos con la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo de la Garantía de los Derechos Humanos, lo que se conoce en la práctica como Ley Antibloqueo. Esta es una ley constitucional, por decir un término, así se hace llamar en su propio texto, pero que, digamos, contiene un cuerpo normativo de carácter excepcional y temporal que, aun cuando el Ejecutivo pregona su vigencia como una manera de garantizar a los privados que tiene el control absoluto de los medios de producción y que se los ofrece para su participación, al final ese gran poder discrecional que prácticamente suspende el Estado de Derecho, lo que hace es generar mayor cautela en el inversionista. Sobre todo, y en este caso me refiero al inversionista, digamos, ortodoxo, consciente, digamos, que toma un riesgo medio. Obviamente habrá un inversionista más agresivo que probablemente vea una oportunidad de rápidamente obtener una ganancia importante, porque debido al alto riesgo pudiera ser un retorno rápido, pero con un riesgo importante. Rápidamente, un poco repasando lo dicho, esta ley concede al Poder Público mecanismos extraordinarios para contrarrestar los efectos nocivos que padece la República por supuestas prácticas unilaterales, básicamente las sanciones. El ente que controla los actos que produce o que ejecuta el Poder Ejecutivo es la Contraloría General de la República. La propia ley no contiene ni mandatos específicos, sino normas programáticas y faculta en demasía, casi que todos los artículos tienden a facultar al Ejecutivo a dictar medidas en el orden económico, incluso para enactar normas de rango legal y sublegal. El Ejecutivo podría realizar cualquier acto o negocio que resulte necesario para proteger el patrimonio de la nación. Podrá modificar mecanismos de constitución, administración y funcionamiento y participación del Estado en determinadas empresas públicas o privadas. Está facultado para pactar con inversionistas o socios mecanismos de protección de inversiones y resolución de conflictos. Y la última parte, la confidencialidad. Este tema de la confidencialidad es interesante porque el Ejecutivo y sus diferentes funcionarios públicos, repito, por ejemplo, nosotros vamos al Centro Internacional de Inversión Productiva y lo primero que transmite el funcionario es que para conversar cualquier cosa hay que firmar un acuerdo de confidencialidad. Y lo curioso es que desde el punto de vista de la práctica del funcionario es que él te da la impresión que te está haciendo un favor. Es decir, que qué bueno que todo esto que vamos a hacer va a ser en secreto.
cuando uno que generalmente va asesorando a un cliente o la percepción que recibimos de los clientes, mire, no me interesa hacer un negocio con el Estado que sea secreto. Yo me debo, generalmente son empresas públicas o son grandes empresas que tienen que rendir cuentas a sus socios o a órganos de control en sus países de origen y tienen que evidenciar todas las actividades que realizan. Entonces, obviamente el tema de la confidencialidad va aparejado en el caso de Venezuela el tema de las sanciones internacionales de los Estados Unidos de América, pero que lo que quiero destacar a efectos de esta conversación con ustedes es que no genera el incentivo que cree los funcionarios públicos o que cree el Ejecutivo que pudiera, digamos, incentivar al Estado para participar en este tipo de inversión o este tipo de iniciativa. Siguiente, por favor. Quisiera dedicarle una lámina a lo que hace un momento comenté sobre el caso especial de los fondos humanitarios que administraría la Organización de las Naciones Unidas. De esto se sabe poco, pero con lo poco que está en la opinión pública uno, y con la experiencia que uno tiene, uno puede hacer ciertas conjeturas. Y ese es el propósito de esta lámina, más allá de hacer las aseveraciones de estricto derecho. Como todos sabemos aquí, existen unas negociaciones en México, por lo menos existían hasta hace un tiempo, y pareciera que se toman y retoman en determinado momento. Producto de esas negociaciones de alguna manera se ha escogido a la ONU como un ente, digamos que tanto el Ejecutivo Nacional como una parte importante de la posición venezolana entienden que puede ser un ente objetivo e imparcial para administrar estos recursos. Han escogido 5 aspectos, 5 áreas fundamentales a las cuales se destinarían estos recursos, que son agua, sistema eléctrico, infraestructura, salud y educación. Nosotros imaginamos que de concretarse o de avanzar en esta línea de trabajo con la ayuda de la ONU se erigiría como un fiduciario administrador de un gran fondo, de un fideicomiso que tendrá el nombre de Fondo Humanitario de Venezuela. Y eso tiene como una contrapartida práctica que a efectos de las alianzas público-privadas que quisiera destacar, que es que yo creo, me hace pensar por experiencias donde la ONU o digamos, los entes que de alguna manera representan a la ONU en diversas partes del mundo, como la UNESCO, la FAO, etc., la manera de actuación de la ONU es muy particular, con sus propias reglas. Es decir, al ser ella la administradora de estos fondos, ella probablemente establezca su propio régimen de selección de contratistas, establezca su propio régimen de cómo se inspeccionarán esas obras, establezca las maneras de resolver los conflictos, que en el caso de la ONU tiene la particularidad de que ellos no tienen un fuero específico, ellos son como un ente que no es juzgable por ningún tribunal, ni arbitral ni no arbitral en el mundo. No son sujetos a medidas preventivas ni ejecutivas. Entonces, destaco, digamos, estas características porque va a ser interesante cuando esto funcione, no colide con la legislación nacional. Ya veíamos hace un rato que la ley de contrataciones públicas establece precisamente como régimen de excepción el hecho de que se contrate que no se aplicaría en el caso de contrataciones internacionales. Ya en el pasado han ocurrido grandes negocios con diversos países donde no se aplicó la ley de contrataciones públicas, pero que la quería destacar un poco en ese sentido de conjetura, porque, digamos, si la dinámica continúa como viene, probablemente en el cercano plazo veremos qué va a ocurrir con estos fondos que no son nada despreciables. Bueno, un poco para hacer una rápida panel de las conclusiones. Yo quisiera, y siempre mi condición de abogado me precede, y siempre destaco las garantías que por lo menos de forma escrita existen en la Constitución, y yo creo que deberíamos retomarlas y tenerlas como una doctrina metida, que es que el Estado venezolano es de derecho y de justicia, y que en ejecución de ella se respetaría la iniciativa privada y el derecho de propiedad. La inversión privada participa en igualdad de condiciones, tanto nacional o extranjera, en Venezuela.
Existen varios cuerpos normativos, como la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley Orgánica de Promoción de la Inversión Privada bajo el régimen de concesiones, que en todas se les garantiza a los particulares y a los privados que, digamos, que decidan incursionar en el propósito de estas leyes, a recibir, digamos, un justo precio por la prestación o la obra de que realicen o el servicio del cual se encarguen, y que si el Estado, por sus prácticas institucionales en ejecución del propio interés público o interés general que dice representar, los afecta en la ejecución de la buena marcha de esos negocios, pues tendrá ese particular el derecho a que se le indemnice o el derecho a que se le mantenga la posibilidad de recibir una utilidad razonable por haber tomado el riesgo de participar en esto. Un poco lo que decíamos hace un rato, si bien el Estado tiene derecho a esa variación y a terminar un contrato de tiempo determinado, en particular siempre tendrá derecho a la contraprestación. Hay una tendencia natural del Estado, no con mucho éxito, pero lo que quiero destacar es el interés. El Estado le interesa la participación de los privados porque le interesa monetizar activos que a la fecha no son rentables, no son productivos. El Estado hoy en día tiene el monopolio del cemento. El Estado hoy en día, además de, del tema de hidrocarburos y de empresa básica, que lo ha tenido desde hace mucho tiempo, pero hoy en día es ganadero, es agricultor, tiene empresas turísticas, tiene telefonía, tiene todos los servicios públicos en general, tiene el monopolio. Y no hay duda de que en esta economía tan debilitada le interesa monetizar todos esos activos. Lo malo, por decirlo de alguna manera, es que no ha sido efectivo el incentivo, porque la ley antibloqueo no produce el efecto deseado. Mientras no haya seguridad jurídica, no va a haber un verdadero estímulo, una sensibilidad de un inversionista tradicional o ortodoxo que decida participar en esto. Probablemente el que se anime sea alguien que esté acostumbrado a tomar riesgo y que su cartera de inversión, para el caso de Venezuela, sea la más volátil de todo su portafolio. Finalmente, hago énfasis en la necesidad del fortalecimiento del Poder Judicial o de los arbitrajes como mecanismo de resolución de conflictos de la diferencia entre el particular y el Estado, como una manera de consolidar esa seguridad jurídica tan vapuleada que creemos, repito, es determinante para ese incentivo o no de participar el privado en el factor económico. Muchísimas gracias de nuevo a Cabespa. Yo creo que con estas grandes líneas concluyo mi exposición. No sé si hay alguien que, podemos ver el chat, si hay alguien que ha puesto algún comentario o mensaje, o si hay alguna pregunta, alguna duda. Estamos totalmente a la orden en Araque Reina y desde Cabespa, por supuesto, para aclarar cualquier cosa comentar cualquier cosa que nuestra audiencia, a la que agradecemos nuevamente su paciencia y su intervención el día de hoy, hemos tenido la oportunidad de llegarles. Bueno, pues ya son las 10:00 de la mañana. Muchísimas gracias. Creo que estamos listos. Les agradecemos nuevamente. Feliz día. Y bueno, esperamos vernos pronto. Bueno, desde Cabespa nos despedimos y agradecemos a todas las personas que participaron en este compartir de información y de aprendizaje, y esperamos contar de nuevo con ustedes para otro evento similar, el cual nos haga crecer y nos haga aprender de este nuevo día de la parte de las finanzas, los tributos, y conocer un poco más a profundidad cómo manejarnos en este entorno tan complejo que es la parte tributaria. Muchas gracias a ustedes. Gracias por y feliz día. Un abrazo a todos. Gracias. Feliz día.